Vamos entonces a tener la oración de apertura para que entremos en el capítulo 16 del libro de Génesis. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos, oh Dios. Imploramos nuestros pecados sean borrados, perdonados, exonerados, Señor. Sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque, pues sabemos que somos de continuo al mal, nos enseña tu palabra. Perdona nuestros pensamientos que no sean agradables a ti, Señor, nuestras palabras que no sean agradables a tus oídos, nuestros hechos que nieguen tu presencia en nuestras vidas. Perdónanos, ayúdanos, oh Dios, que podamos tener ese vínculo estrecho contigo, Señor, que haya armonía en nuestras vidas, en nuestra forma de ser de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Te presentamos a cada oyente que está en la radio, Dios mío, los que han de entrar, los que ya están presentes para escuchar y aprender de tu palabra. Te los presentamos para que tú hagas una obra especial en la vida de cada oyente, cada amigo, cada niño, cada joven, cada anciano que está escuchando de tu palabra. Permite que tu palabra compartida pueda ser un eco en su alma y que pueda brillar conforme a la luz de Cristo en nuestras vidas. Ten misericordia, oh Dios, de los que hayan de llegar también. Bendíceles, Padre. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes que ya se han hecho acto de presencia. Vamos entonces a darle la lectura del capítulo 16, que es bastante corto, pero que encierra mucha bendición y nos muestra gran enseñanza para nuestras vidas. Vamos entonces con el capítulo 16 del libro de Génesis. Génesis capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham su marido por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva en tu mano. Haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Díjole también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Díjole aún el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque oído ha Jehová tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios de la vista, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bered. Y parió Agar a Abraham un hijo, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le parió Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años, cuando parió Agar a Ismael.
Tenemos entonces lo sucedido, lo narrado en el capítulo 16. Hasta el capítulo 15 podemos decir que están paralelas las historias de los creyentes o la fe de los musulmanes. ¿Por qué digo paralelos? Porque ellos, al igual que nosotros, también adoran a Jehová. Sin embargo, para ellos, Abraham, que es su padre, estaba casado con Agar, la egipcia, y Sarai era la esclava. Entonces allí entra la gran diferencia de ambas culturas o de religión. Fíjense que los musulmanes, también los que son descendientes de Abraham, porque son descendientes de Ismael, también practican la circuncisión. Los fieles creyentes, los que se adjudican y saben que son herederos y son descendientes de Abraham. Sin embargo, y al igual que nosotros, también ellos guardan la ley de salubridad. Ellos no usan imágenes tampoco. Pero vamos a ver qué sucedió acá. En este capítulo, a pesar que es corto, nos revela grandes verdades. Porque si bien Jehová llamó a Abraham cuando tenía, la palabra de Dios nos revela que él salió cuando tenía 75 años. Y hubo algo que desajustó el plan de Dios. Es que, vuelvo y repito, para las personas, para los musulmanes, para los de la parte oriental, los musulmanes, ellos son descendientes de Abraham, pero para ellos la esclava es Sarai y la esposa es Agar. Para ellos. Entonces aquí es cuando viene la disonancia, cuando viene entonces lo controversial. Para los israelitas, para los descendientes de Abraham también, es Sarai, porque a unos le habían cambiado el nombre, es Sarai, la esposa de Abraham, y Agar, la esclava. Entonces esto que ellos creen, pues obviamente trastorna la creencia de ellos. Ellos son entonces del linaje de Abraham, de eso no hay discusión. Ellos son del linaje de Abraham, pero no son los hijos de la promesa. Entonces vamos a ver, a pesar de que es un capítulo corto, es bastante amplio y nos da el resultado de lo que sucede cuando no seguimos el plan de Dios. Habían pasado los años, pocos años, porque si Abraham salió a los 75 años y cuando Ismael nace tenía 86 años, entonces habían transcurrido solo 11 años. Cuando Dios le había prometido a Abraham, le había dicho que saliera, que lo iba a hacer una nación grande y fructífera y que de su simiente haría una gran nación. Habían pasado escasos 10 años, vamos a colocarles 10 años por los 9 meses de gestación de Agar. Y lamentablemente la impaciencia, podemos decir la imprudencia de la esposa de Abraham, hizo que se cometiera algo que hasta la presente fecha se sigue lamentando. ¿Por qué? Porque ella, al verse que pasaban los años y que ella no concebía de su esposa, encontró un camino fácil teniendo a su esclava y que ella concibiera de su esposo y así ese hijo se le adjudicaría a ellos. Entonces Abraham, la personalidad de Abraham, un hombre sabio, prudente, entendido, aceptó de una manera sumisa, no consultó a Jehová. La palabra de Dios no nos revela que él haya consultado a Jehová antes de hacer esto. Y obviamente todo acto trae consecuencia. Estuvo con la esclava, quizás una mujer joven, posiblemente, porque los esclavos en su mayoría se compraban jóvenes para tener buenas fuerzas, y una mujer que al
allegarse a su amo, pues concibe. Ahí está el resultado del acto de Abraham. Vuelvo y repito, ellos no consultaron a Jehová. Ellos lamentablemente hicieron las cosas de un pensamiento erróneo. No esperó la imprudencia de Sara, la premura de Sara por tener un hijo de su esposo, entonces la hizo llevar a esta mala decisión y mal consejo que su esposo de una manera prudente, sencillo hizo, pero no consultó a Dios. ¿Y por qué decimos que hasta los días ha sido problemático? Porque los descendientes de Abraham, de la parte de Ismael, son aférrimos enemigos de los israelitas, son hermanos, pero hasta la presente fecha se han cometido tantas y tantas guerras entre ellos, ¿verdad? ¿Era el plan de Dios? No, no era el plan de Dios ese. Sin embargo, la imprudencia hizo que esto sucediera. Entonces tenemos que cuando ella se halla embarazada, ella empezó a enaltecerse. Imagine, ella iba a tener entonces en su vientre, o tenía en su vientre el heredero de toda la fortuna de Abraham y todas las bendiciones de Dios iban a recaer para él, según Sara, pero no era el plan de Dios. Y entonces, cuando Sarai vio esto, se enojó con su esposo. Mire qué controversia. Cuando ella fue la promotora de esto, entonces le viene a echar la culpa al pobre hombre. Y él de una manera sencilla, de verdad que es muy admirable la personalidad de Abraham, un hombre dócil, un hombre pío. Dice, bueno, ahí está ella, haz con ella lo que te parezca ya. Ella estaba encinta. Dice, bueno, ahí está. Él lo que no quería era tener confrontación con su esposa y tampoco la menoscabó. Y le dijo, bueno, tú por no tener hijo, pues ahora, y no le dio preferencia a Agar por su esposa, no. De una manera muy linda, de una manera muy prudente, Abraham le da a entender a ella que juzgara a él, que viera que ya ella podía hacer con su sirvienta lo que ella mejor quisiera. Y hubo un momento ya, imagínense que los pleitos entre las mujeres es un poquito tenaz. Y hubo tanto roce entre la ama y su esclava que ya Agar decide huir de la presencia de su ama. Se sintió hastiada. Aparte que cuando las mujeres están embarazadas, usted sabe, la sensibilidad, situaciones que se hacen un poquito engorrosas, y pues ella huye de la presencia de su ama. Y Dios, como es en su bondad misericordioso, el ángel de Jehová se le allega y le dice, regresa, ponte sumisa bajo la mano de tu ama, anda, que tuviera una mejor postura. Y le dijo, yo voy a multiplicar tu descendencia también, y no va a ser contada a causa de la multitud. Todas esas bendiciones Dios le otorgó a la simiente de Abraham que estaba siendo gestada en el vientre de Agar. Vuelvo y repito, este no era el plan de Dios. No era el plan de Dios este. Es parte de la imprudencia que nosotros, por nuestra falta de paciencia, cometemos. Nos apresuramos y sabemos que Dios tiene el control de la situación, entonces Él en su justo momento y en su justo tiempo actuará y cumplirá las promesas que nos ha dado. Y esto fue lo que le faltó a nuestra hermana Sarai. Entonces le dijo el Señor que ella iba a tener un hijo y le dio el nombre de Ismael. Miren bien, acá es primera vez que se describe que el ángel de Dios le coloque nombre algún niño antes de nacer, y es el caso entonces de Ismael, aquel descendiente de Abraham que ha sido tal cual el Señor lo prometió. La descendencia de Ismael ha sido numerosa y han salido reyes de allí también, príncipes, y dice, y miren esto, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Miren eso, y eso es cierto, eso se ha cumplido. Todo esto se ha cumplido de una manera exacta, de una manera veraz, tal cual nos los revela la palabra de Dios. Entonces, aquel lugar donde ella tuvo esa conversación con el ángel de Jehová, ella lo llamó entonces como el pozo del viviente que me ve. Allí queda en Cades,
Y allí, como tal cual lo señaló el ángel de Jehová, ella tuvo un hijo y llamó el nombre del hijo tal cual le había nombrado el ángel, Ismael. Y tenía entonces 86 años cuando Agar dio a luz al hijo de Abraham. Si Abraham tenía entonces 86 años, Sarai, ¿cuántos años tenía? A ver, ¿quién saca cuenta y me escribe? Si cuando nace Ismael, Abraham tenía 86 años, entonces ¿cuántos años tenía Sarai? A ver, muy bien, Ari está, Aricel está allí con bolígrafo en mano. Muy bien, tenía 76 años. ¿Cómo podemos deducir esto? Por las matemáticas que no nos fallan. Porque, ¿qué edad tenía Abraham cuando nace Isaac? A ver, ¿cuántos años tenía entonces? Tenía 100 años. Muy bien, hermanita Elizabeth. Tenía 100 años. ¿Y de cuántos años nos revela la palabra que Sarai tuvo a su hijo Isaac? ¿Cuántos años tenía? Tenía entonces, si Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años, entonces ¿cuántos años era menor Sarai que Abraham? ¿Cuántos años entonces? Tenía 90. Entonces, ¿cuántos añitos tenía de más? ¿Cuántos añitos le llevaba Abraham a Sarai? ¿Cuántos añitos le llevaba? Le llevaba una década, 10 años. Entonces, al nacer Ismael, Abraham tenía 86 años, entonces Sarai contaba con 76 años. Y a esa edad llega entonces ese niño a los brazos de su ama. Y vemos entonces los conflictos, óigase bien, que hasta la presente fecha siguen envueltos en estas dos naciones. ¿Era el plan de Dios? Vuelvo y repito, no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Por eso, hermanos, que nosotros debemos ser sumamente cuidadosos. Apegarnos al plan de Dios. Apegarnos. No saquemos cuenta. No empecemos a ver qué camino es más corto para alcanzar la promesa de Dios. No. Esperemos. Mantengámonos firmes esa profesión de fe. Y esperemos que Dios a su perfecto tiempo cumpla lo que nos ha prometido. Entonces es sumamente importante que no cometamos estos errores, porque hay algo que hay que resaltar. La palabra de Dios nos muestra todo, tanto las virtudes de los varones de Dios como las cosas que hicieron que no debieron hacer. ¿Y para qué las muestra? Para que nosotros corrijamos y no cometamos los mismos errores e imitemos las virtudes que ellos hicieron. Es para eso, para que nos guíe en nuestro caminar por este peregrinaje en el cual estamos viviendo. Entonces es de gran relevancia este capítulo porque nos muestra las consecuencias traídas por tomar decisiones que el Señor no mandó. Abraham le pidió a Dios confirmación de estar con Agar y de allí poder tener su simiente. La Biblia no dice que lo haya hecho. No dice. Entonces es lamentable la situación porque en estas dos naciones han suscitado múltiples guerras y hasta la fecha. Yo recuerdo que yo llegué a conocer un joven que era musulmán de Argelia, y cuando yo le decía que Jesucristo es el Hijo de Dios, era la peor ofensa que yo le podía decir. Decía que Jesucristo es un gran profeta, pero no el Hijo de Dios. Y con él aprendí bastante sobre la cultura musulmana, y él fue el que me contó, no es así. Sara era la esclava y la esposa era Agar, y los descendientes de Ismael somos el pueblo de Jehová, de Alá. Entonces con él me pude empapar un poquito más en la creencia que ellos tienen, y de verdad que todo esto se pudo evitar si doña Sara se hubiese sujetado al plan de Dios y don Abraham hubiese ante Dios consultado antes de obedecer a la voz de su esposa. Entonces, hermanos, es mucho lo que hay que aprender y evitar también, porque hay situaciones que pueden evitarse
cuando nos apegamos al plan de Dios. Entonces vamos a tener la lectura del siguiente capítulo, el capítulo 17 del libro de Génesis. Génesis capítulo 17. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: Tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y rióse, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de parir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Bueno, tenemos entonces acá la lectura del capítulo 17. Pero bueno, vamos a hacer antes un paréntesis porque tenemos más hermanos que nos están reportando sintonía. Y como decía nuestra hermanita Gladys, ¿verdad? Tan sumiso Abraham le obedeció a la voz de la esposa y fue y estuvo con la esclava. Un gran esfuerzo, un gran trabajo
para aquel pobre hombre, pero bueno, todo sea por mantener a Sarai contenta. Si eso le hacía feliz, pues él accedió a estar con la esclava egipcia. A lo mejor era muy feo porque él se dio cuenta que su esposa era muy bonita cuando estuvo en Egipto, así que esa egipcia a lo mejor no era tan linda como su esposa, pero todo por mantener la unidad matrimonial con Sarai, él accedió y hizo ese sacrificio por estar entonces con la esclava. Y ahí vemos entonces el resultado de esa mala decisión. Tenemos entonces en el capítulo 17 del libro del Génesis que Abraham era de 99 años y se le aparece Jehová nuevamente y hace un pacto visible, ya algo que era como un sello, como una marca, algo que los iba a identificar. Y cuando el Señor se le aparece a Abraham, él se postra sobre su rostro y habla con Dios, y él le da un consejo tan hermoso que es para todo hijo de Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Miren la demanda de Dios para con sus hijos. ¿Solamente para Abraham? No, es para todo creyente, para todo descendiente de Abraham, hijo de la fe. Tenemos que ir delante de Dios y procurar esa perfección, procurarla, anhelarla. Y el Señor le hace aquel cambio de nombre. Dijimos en el capítulo anterior que la primera vez que se relata en la Biblia que el ángel de Jehová le haya colocado nombre a un niño antes de nacer fue en el caso de Ismael. Y el significado de Ismael es Dios escuchará. Y tenemos entonces el cambio ahora de nombre, ya no será Abraham, ahora el Señor le coloca un sufijo a ese nombre. Sería Abraham, que vendría a ser el padre de una multitud. ¿Por qué? Porque Abraham significa patriarca. El nombre Abraham significa patriarca o el Padre Supremo, pero Abraham se le hace el cambio por lo que él representaría en el plan de Dios. Él sería padre de una multitud. Entonces ya no va a ser solamente patriarca, sino que ahora su nueva investidura, su función como tal, sería que a través de su genealogía, él pasaría a ser padre de una multitud. Esa promesa que Dios le había revelado cuando lo saca y le enseña el cielo lleno de estrellas y le dice que él sí las podía contar, porque así sería su descendencia. Cuando le dice que su descendencia sería como la arena que está a la orilla de la mar, nadie la podrá contar. Y entonces, ya para tomar en serio esa condición, el Señor entonces le hace el cambio de nombre y pasa entonces a llamarse Abraham, padre de una multitud. Y también le hace el cambio de nombre a su esposa, que significa el nombre de Sarai, significa princesa, y entonces le ajusta el nombre a Sara, la princesa. Tenemos entonces que ella, a través de esa unión, vendría entonces la descendencia que Jehová desde el principio del mundo ha procurado tener. Un linaje santo, limpio, acorde al plan trazado desde la creación de Dios. Y tenemos entonces que aquí viene a ejecutarse lo que se realiza aún en las culturas de distintos países. Como les decía, los musulmanes guardan esta señal, ellos practican. Al 8º día, todo niño es circuncidado, todo niño se le corta el prepucio y ya con eso hacen o reafirman la alianza que Dios le había dado a Abraham, que hizo Abraham junto con su hijo y todos los hombres que estaban en su casa. Y dice allí una de las promesas tan lindas, y es algo, esto que pasa, esto que nos relata la Biblia nos tiene que confrontar en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque hemos empezado a leer la historia de Abraham
con mayor detalle desde el capítulo 12 del Génesis. Y nos damos cuenta que en cada capítulo el Señor le recuerda a Abraham las promesas y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y bendeciré y eso siempre. Usted va leyendo los capítulos y usted se da cuenta cómo Dios le recuerda para qué Él ha sido sacado de su pueblo, para qué Él lo sacó de Ur de los Caldeos y son como cartas de amor dada de un Dios amoroso a su Hijo, recordándonos, porque a manera que usted va leyendo, a manera que usted va recordando la voz de Dios y le va resonando en sus oídos, usted se va acercando más a Él y se va enamorando más de Él y usted va a creer en esas promesas que Dios le está dando. Y así sucedió con Abraham. Ya él con nuevo nombre, ya con unas promesas más claras, con una señal en su cuerpo, porque ya entonces su cuerpo sufrió un cambio a esa edad de 99 años, pues inmediatamente hace lo que Dios le manda a hacer. ¿Y cuál fue el pacto? Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Miren esto. Miren el pacto que ellos tienen. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el Señor les dice a partir de qué día será esta circuncisión. Todo varón entre vosotros será circuncidado a partir de los 8 días o en el día 8º de su nacimiento. Y hace una aclaración a todo el que haya nacido en la casa, todo el que haya sido comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de su linaje, tendría que ser circuncidado. Y el varón incircunciso, el que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Y entonces en este capítulo vemos que entra en vigencia lo que hasta la presente fecha los pueblos siguen haciendo. Al menos los pueblos judíos, los musulmanes, ellos tienen esta práctica aún. Para entrar en un poquito de debate, ¿y por qué los cristianos de nuestros días no se circuncidan al 8º día? Eso es. Después vamos a ver esto. ¿Por qué no se circuncida entonces los cristianos? ¿Por qué no se circuncidan? Es importante entonces también aclarar estos puntos. Y bueno, tenemos que acá algo que llama la atención bastante es que el Señor, al haberle dado las instrucciones a Abraham, ese mismo día se circuncidó. Cuando tenía 99 años y su hijo tenía 13 años. Ese mismo día, miren lo que aclara la palabra, ese mismo día que Abraham sostuvo esa conversación con su Creador, con su Dios. Ese mismo día no tardó en hacer efectivo el pacto con Dios. Entonces él en su necesidad, él anhelaba tener que su hijo también fuera bendecido, y el Señor le dice, sí, voy a bendecir a Ismael, claro que sí, lo haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera, y 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Sí, pero yo estableceré mi pacto con Isaac. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que vive. Miren, aquí el Señor le había nombrado entonces a su hijo, el que vendría de la esposa. Aquí tenemos entonces que sí, lo voy a bendecir. Ese no estaba en el proyecto del Señor. Pero él, volvemos a decir, muchas veces nos apresuramos a hacer cosas que no nos mandó el Señor, no consultamos. Pero el pacto aquí recalca, yo estableceré mi pacto con Isaac. No había aún sido concebido y ya el Señor se lo había nombrado. El que dará a luz Sara.
por este tiempo el año que viene. Y así fue. El Señor, tal cual se lo prometió a Abraham, así sucedió. Y era de 99 años cuando él se circuncidó, al igual que todos los que estaban en su casa, todos los esclavos, todo varón que tenía Abraham en su casa, nada se reservó. Todo lo que él había comprado y el extranjero, todo fue circuncidado, porque en eso reside el amor mostrado a Dios con nuestros actos. Si el Señor nos manda, pues nosotros obedecemos. Entonces, hermanos, es de suma importancia saber todas las grandezas que nos revela la palabra de Dios, el por qué hasta la presente fecha estos pueblos se siguen circuncidando y por qué nosotros, bueno, en caso de los hombres, allí no le afectan nada a las mujeres, de los gentiles no lo hacen o no se obligan a circuncidar. Eso es un tema para debatir, que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios en los siguientes días. Y aquí hay una información bastante valiosa que nos ha compartido nuestro hermano Marcos Morales. Dice que la circuncisión se practica principalmente por motivos rituales o médicos. Cuando se realiza como procedimiento médico se denomina postectomía. La circuncisión es mencionada en el siglo V a.C. por Heródoto, quien la nombra en el segundo libro de sus historias y atribuye su origen a los egipcios. Fueron los judíos quienes desde hace más de 3.500 años empezaron a practicar la circuncisión de forma obligatoria para los varones, tanto los de padres judíos como los comprados, cuando, según los textos bíblicos, el patriarca Abraham fue circuncidado por una orden divina. Pero recordemos que está Abraham como el padre de la fe, pero aún Abraham, constituido como nación, no está. De hecho, así se hace la alusión de que Abraham, el hebreo, se piensa que es por el descendiente de Eber, que es uno de los que estuvo en la genealogía de Sem. ¿Ok? Entonces, pero como tal, la nación de Israel aún no se había formalizado, aún estaba allí. En los lomos de Abraham, podemos decirlo. Así que gracias, hermano Marcos, por esta importante información dado a la hermandad radial. Y bueno, sí, no, nosotros gracias, hermano Ezequiel, de verdad que usted es una gran herramienta de Dios en estos programas. De verdad, saludos a nuestra locutora. Ay, tan bello, hermano Ezequiel. Ya me hace reír. Gracias, hermano Ezequiel, por estar con nosotros disfrutando de este tiempo de aprendizaje. Y déjenme decirle algo, que el hermano Ezequiel en el año pasado, el 2022, que estuvo encargado de este arduo trabajo de subir al YouTube todos los libros de la Biblia, cada capítulo, eso le ha permitido a él ampliar de una manera tremenda su conocimiento en la Biblia, porque fueron tantas veces que él escuchaba cada capítulo para cerciorarse que no tuviese errores, que no tuviese ruiditos, que no tuviese falla, que eso le ha permitido a él realmente ampliar su conocimiento. Y eso lo hace cuando uno se acerca a escuchar la palabra de Dios. Así que bueno, estábamos escuchando un coro que está relacionado con el capítulo que vamos a continuación a escuchar. Parte de este capítulo nos revela una pregunta que después le vamos a recordar a la audiencia. Vamos entonces a escuchar el capítulo 18 del libro del Génesis. Escuchemos. Génesis capítulo 18. Y aparecióle Jehová en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no me pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis,
porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de priesa a la tienda a Sara, y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y diólo al mozo, y dióse priesa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si allí hallaré 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Tenemos entonces la lectura del capítulo 18. Tenemos la gran oración de Abraham por la intercesión de aquel
gran siervo de Dios. Pero bueno, antes tenemos unas promesas que se hicieron realidad. En el capítulo anterior ya el Señor le había asegurado que era de Isaac con quien haría el pacto. Ese que daría a luz su hija, su esposa, ese hijo que le daría a luz su esposa Sara. Y vemos entonces que al transcurrir el tiempo le aparece Jehová en el encinar, le aparece allí el Señor personificado. Y aquí siempre hemos escuchado que este acontecimiento narrado en el capítulo 18 se le denomina como teofanía, que es la manifestación de Dios, que es de una manera tangible para los sentidos humanos. No se le aparece Dios con todo su poder tal cual como es, porque no hay hombre que vea al Señor y viva, sino que se le hace de una manera restrictiva. Es una aparición visible de Dios que se narra en varias oportunidades en el Antiguo Testamento. Y una de las oportunidades que se narra es con Abraham en el capítulo 12, cuando Dios se le aparece, y en este capítulo donde Dios se revela a él, se acerca, pasa cerca de su estancia, y él de una manera especial lo invita a pasar. Y entonces esa manifestación que permite al hombre emprender una conversación o palpar parte de lo que es la personificación de Jehová de manera humana, se le denomina como teofanía. Y entonces aquí tenemos en esta manifestación que el Señor llega, pasa cerca donde estaba Abraham, y de una manera cordial, como se acostumbraba en la época, lo invita a pasar. Le coloca agua para lavar sus pies y lo recuesta debajo de un árbol, y le manda a preparar aquel bocado de pan y el sustento antes de que ellos siguieran su camino. Y en esa estancia, en ese tiempo que tiene allí, el Señor mismo emprende la conversación con Abraham, le da la orden a su esposa que preparara el pan, los panes cocidos, que escogiera el becerro más tierno y bueno que tuviera para preparárselo a sus invitados. Y habla también que les prepara pues mantequilla, la leche, le prepara un banquete. Y el Señor le pregunta dónde estaba su esposa, y él le dice: aquí en la tienda. Y él le hace una salvedad, le dice que volvería a él en el tiempo de la vida, que su esposa tendría un hijo. Y algo curioso que nos da acá, ¿verdad? Sara escuchando detrás de la puerta. Una característica casi que palpable en las mujeres, la curiosidad por saber las conversaciones que se están llevando a cabo. Y como se ha visto en los capítulos anteriores, Sara es una mujer de determinación bastante intranquila, y no se quedó congelada al ver la visita de estos personajes muy singulares, y ella pues presta su oído para escuchar la conversación que tenía con su esposo. Y él le dice que ella escuchaba y estaba allí atenta a lo que el Señor con Abraham hablaba. Y ya Sara ya tenía 90 años, dice que ya había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, su periodo de fecundación de una mujer ya había cesado. En pocas palabras, lo que conocemos ahora como la menopausia. Ya Sara ya no tenía ninguna probabilidad de poder ser una mujer fértil. Y hay algo curioso es que hay tantas cosas bonitas y curiosas en cada capítulo, ¿verdad? Que uno no terminaría de aprender lo que Dios nos revela a través de su palabra. Y es que en el tiempo de la vida, este es un versículo, en el versículo 14 del versículo 18, es algo muy notorio. Dice: ¿para Dios hay alguna cosa difícil? ¿Hay algo imposible para Dios? Formuló esa pregunta.
Y para nosotros esta pregunta debe tener respuesta inmediata. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Será que hay algo imposible para Dios? Y vemos que al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Este versículo es de gran relevancia para corroborar que una vez que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ya es tiempo de vida, que son 9 meses. Y aquí lo podemos tener en consideración. Es según el tiempo de la vida, una vez que es fecundado ese óvulo, así usted quiera apagar ese proceso con una pastillita después de no, eso sería entonces asesinar a la vida, porque ya allí nos revela la palabra de Dios que ya ese es tiempo de vida que Dios estableció para la reproducción del ser humano. Y todo lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, vemos hay grande cantidad de mujeres valientes, valiosas a los ojos de Dios, pero solamente la edad de Sara es la revelada. Solamente, miren eso. Esto nos da una enseñanza allí subjetiva para que usted entienda. La edad de las mujeres no es importante saberlo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios así lo determinó. Sí reveló la edad de Sara para que se pudiera corroborar el poder ilimitado de Dios al hacer que una mujer de 90 años que ya no tenía óvulos para fecundar fuese madre de todos los descendientes de la fe. Miren eso. Entonces miren varias cositas aquí que hay que anotar y hay que considerar. La edad de la mujer no es importante para los escritores de la Biblia. Para Dios eso no. Y lo revela aquí porque era notorio dar a conocer el impacto del poder de Dios al hacer que una mujer de 90 años pudiera fecundar. Y su esposo ya de 100 años, entonces tener ese hijo que se le había prometido varios años atrás. Y el tiempo de la vida es una vez que ese es fecundado ese óvulo, pues ya se inició el proceso de la vida en el ser humano. Y entonces, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible? No hay nada imposible. Y Sara, escuchando todo eso, ella se rió. Pero me imagino que sería de una risa como que picarona, ¿verdad? Diciendo, yo después de tanto tiempo voy a tener deleite. Yo con mi esposo ya siendo viejo, no, eso es un chiste, eso le pareció a ella un chiste. Pero el Señor le dijo y la confrontó. Ella se rió, no, yo no me reí, tuvo miedo. El Señor sí te ha reído. Y sabemos pues que el significado de Isaac es risa. Eso le causó a los dos, porque en capítulos anteriores leímos también que Abraham se rió de esa promesa al verse ya mayor y considerarse él que su esposa ya avanzada de edad pudiera tener hijos, pudiera tener en el vientre el fruto de la unión, era imposible. Y eso le causó a él risa y a su esposa también, por en esta oportunidad pues Sara fue confrontada por estos personajes que nos revela la palabra que era Jehová personificado junto con 2 ángeles. Y entonces vemos que ya el pasar de los tiempos, llegó el tiempo perfecto de Dios, la edad perfecta para Dios, y entonces, tal cual lo había prometido Dios, lo llevó a cabo en la vida de este matrimonio. Y tenemos entonces que ya una vez allí en esa visita, el Señor le revela el plan de depurar, de limpiar estas ciudades que habían llegado a tal abominación que el Señor había determinado destruir. Y qué bonito cuando el Señor le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que yo haré de él una nación grande, fuerte, y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y qué bonito lo que revela el versículo 19 del capítulo 18, porque yo sé
que él mandará a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para hacer venir todo lo que Dios se le ha prometido acerca de él. Cómo Dios conoce tanto nuestro corazón, que Él sabía la integridad de vida de su siervo. Yo sé que Él va a enseñar a su descendencia. No puedo ocultar lo que voy a hacer. Y cuando Él le manifiesta entonces a Abraham que iba a destruir estas ciudades, porque su pecado había llegado a tal extremo que se había agravado, que había llegado hasta el cielo, esa abominación, vemos cómo Él intercede de una manera única, una manera especial. En una de las características de estas ciudades, que son 5 ciudades a las cuales estaban en lista para ser fulminadas, para ser totalmente eliminadas, tenemos a Sodoma, tenemos a Gomorra, Adma, Zeboim y a Zoar. Esas 5 ciudades estaban en la lista ya. El pecado había llegado hasta tal extremo que necesitaba Dios extirpar eran como unos tumores cancerinos, había que extirparlo porque si no se iba a extender por toda la tierra, y el Señor determinó limpiar la tierra por esos lugares. Uno de los grandes pecados que se corrobora en la Escritura que suscitaba en estas ciudades era la obra que va contra la naturaleza de Dios. Por eso en esa época comenzaron a llamarse a los hombres sodomitas, debido al gentilicio de esa ciudad, porque tenían esas prácticas en contra de la naturaleza, cosa que a Dios nunca le pasó por la mente que el hombre llegara a hacer. Y comenzaron a tener abominaciones, aberraciones que el Señor detesta, que el Señor está totalmente en oposición a eso. Y gracias a esas cantidades de pecado y de inmundicia, el Señor entonces recurre a la limpieza en esas ciudades. Y el Señor le manifiesta entonces a Abraham el plan de limpiar estas ciudades, y tan linda esta oración de intercesión que Abraham eleva con Dios, que se lo comunica. Y ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que a Dios le gusta que lo adulen. No, el Señor conoce el corazón de cada creyente. Y cuando Abraham lo llama a reflexionar, le dice, tú vas a destruir al justo con el impío. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a ser que el juez de toda la tierra no vaya a hacer lo que es justo? Miren esto, cómo esa capacidad que tuvo Abraham, que lo tuvo Moisés, que lo han tenido varios líderes, varios varones de Dios, cómo se sientan a dialogar con Dios y le hacen a Dios cambiar o verlo desde otra perspectiva. Y Abraham muestra aquí su valentía al tener esta conversación con Dios, y también su respeto. Esta conversación, esta oración da a entender cómo Abraham ya tenía una relación muy estrecha con Dios, al decirle, tú eres el juez de la tierra y tú vas a hacer lo justo, debes hacer lo justo, porque eres eso, personificas la justicia, personificas la verdad. Y cuando él emprende esta conversación, hay algo muy bonito y notorio que le dice, yo comencé a replicarte, a hablar contigo, y yo soy polvo, soy ceniza, conociendo la condición del ser humano. Eso es lo que nosotros somos, hermanos. Somos polvo, somos ceniza, somos hechos de un elemento tan frágil. Y eso convenció a Dios del corazón genuino de la oración intercesora por parte de Abraham. Y comienza entonces Abraham a enumerarle cantidades. Señor, por 50 justo tú vas a perdonar. Si hay 50, no voy a destruirla. Y si a esos 50 le faltan 5, bueno, por esos 45 yo no voy a destruir esa ciudad. Y de repente ya no son 45, son 40, y así va llegando hasta que él le da una mínima cifra. Bueno, 10, si hay 10, y el Señor en su bondad y en su misericordia le dice, no la voy a destruir. Por amor a esos 10, yo no la voy a destruir. Y bueno, en los siguientes capítulos entonces sabremos
el resultado de esta oración, de esta intersección que hasta la presente fecha debe evocar nuestra manera de implorar a Dios misericordia, resaltando su justicia, resaltando su verdad y reconociendo nuestra bajeza, nuestra ínfimo conocimiento, notar que ante el juez justo no tenemos más que aceptar nuestra condición y adorarle por lo que Él es. Y entonces esta oración tan genuina, entregada, o esta intersección valorada de una manera tal que el Señor se fue de allí a sabiendas que si habían 10 justos en esas ciudades, podrían ser exoneradas de ese castigo. Entonces es de gran realce estas verdades que nos revela la palabra de Dios. Dios nos conceda en nuestro diario vivir tener siempre en consideración lo que Dios nos manifiesta a través de su palabra, conociéndole cada día más y entendiendo que eso somos, nosotros somos polvo, somos ceniza, somos hechos de una fragilidad. Sin embargo, la grandeza de Dios se ha manifestado en nosotros y nos da la oportunidad de poder emprender diariamente conversación con Él, porque eso es lo que hacemos a diario con nuestras oraciones, nuestras plegarias y nuestras meditaciones al amado. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de ti estamos, oh Dios, dándote gracias por este tiempo que nos has concedido. Perdónanos, Señor, en lo que te hemos fallado, en palabras, en pensamientos, en acciones. Perdónanos, Señor. Concédenos, Dios mío, un día grato, preparados para estar a tiempo a recibir tu santo día de reposo. Bendice a cada hermano que ha estado con nosotros conectados. Muchos reportan sintonía, otros están ocupados y no reportan, pero están allí y tú los conoces, Señor. Bendíceles a ellos, a cada niño, cada joven, cada anciano que esté conectado, Señor. Bendícele de manera muy especial, que podamos deleitarnos cada día en aprender de ti, porque sabemos que si la escudriñamos allí, Dios mío, si escudriñamos tu palabra, allí tenemos la solución para nuestro día a día. Bendice, Señor, a cada oyente, guárdales, fortaléceles, que tu pueblo cada día más vaya creciendo en ti. No nos abandones y quédate en medio nuestro. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.